Buenas noches, una vez más aquí para darle gracias a Dios por la vida que nos regala y la oportunidad de poder compartir este tiempo. Así que pues continuamos en nuestro estudio de la vida de Jesús en orden cronológico. Recuerden bajar el app de la Biblia cronológica en su Android, su iPhone, y así poder estar en contacto y seguir las indicaciones de esta cronología de la vida de Jesús. Estamos en el día 274 en la Biblia cronológica y estamos estudiando en este momento el libro de San Juan, el Evangelio según San Juan, capítulo 1, y hoy día avanzamos desde el versículo 6. San Juan, capítulo 1, desde el versículo 6. Recuerde lo importante que es conocer la vida de Jesús. Usted no puede llamarse cristiano, es decir, un seguidor de Cristo, y un predicador del Evangelio, que son las buenas nuevas de Jesucristo, sin conocer a Jesucristo. Solo estaría transmitiendo información. Pero no se trata de eso el Evangelio, el cristianismo. Se trata de transmitir vida. Si no hay vida, no hay autoridad. Y usted no puede tener una vida cristiana y ser un cristiano evangélico si no conoce a Jesucristo. Por eso es importante conocer a Jesús. Tal vez para muchos digan, bueno, ahí están los evangelios, se lee. No, es importante conocer su vida. Saber cómo vivió, qué dijo, cómo fueron sus enseñanzas, cómo aplicarlas a nuestra vida. Por eso estamos haciendo este estudio cronológico de la vida de Jesús. Porque lo más importante para un seguidor de Cristo es conocer a su Maestro. Así que avanzamos desde el versículo 6 de San Juan, Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 6. Dice la palabra del Señor así: Vino al mundo un hombre enviado por Dios, cuyo nombre era Juan. Juan tuvo un nacimiento, si bien un inicio profético y milagroso, porque el ángel Gabriel anunció a su padre Zacarías y a su esposa Elizabeth el nacimiento de Juan. Ella no podía tener hijos, así que el hecho de que Juan haya llegado hasta el mundo fue algo milagroso, una obra de Dios portentosa. Y como dice la palabra, y ya lo hemos visto, Juan desde el vientre de su madre fue lleno del Espíritu Santo. Así que este Juan fue el que fue enviado por Dios. Este vino, versículo 7, este vino como testigo para testificar de la luz, a fin de que todos creyeran por medio de él. La misión de Juan lo vimos un poco antes y aquí la palabra de Dios lo recalca. Él es testigo para testificar de la luz, a fin de que la gente conozca quién es Jesús, quién es la luz. Y esto es importante porque Juan, como lo hemos visto, tenía muy claro su trabajo, su misión en esta tierra. Así que Juan asumió su hecho de ser testimonio. Él venía a ser un testigo y a dar testimonio de la luz. Ahora, para ser un testigo hay que estar presente, hay que haber visto el asunto. Para dar testimonio de algo real, uno tiene que haber estado presente, conocer los hechos, haber visto, haber palpado de cerca de lo que uno está testificando. Así que este testigo Juan, su misión más importante inicialmente fue conocer a Jesús y conocerlo bien, porque Jesús es la luz y él venía a ser testigo de la luz, testigo de Jesús, a anunciar a Jesús. Ahora, aquí hay un detalle importante. Si vemos en la palabra de Dios, si bien Elizabeth era pariente de María, no dice la palabra ni señala que Juan y Jesús hayan crecido con una relación muy cercana. Juan estaba en otro pueblo, Belén. Jesús, como más adelante veremos, él tuvo que moverse a Egipto, a Belén, a Nazaret. Así que no aparecen relatos en la Biblia donde se menciona el hecho de un crecer juntos entre Juan y Jesús, aunque sus edades eran casi un año de diferencia, un poco menos, unos meses. Sin embargo, 6 meses de diferencia. Sin embargo, no hay nada que diga y jugaban juntos y los niños crecían juntos y Juan era amigo de Jesús. No. Entonces, ¿cómo entendemos el hecho de que Jesús siendo la luz, Juan iba a ser testimonio de la luz sin haber tenido sus enseñanzas? Porque Juan tampoco fue discípulo de Jesús. Entonces no estuvo bajo su enseñanza, no lo conoció, no caminó con él.
Juan estaba haciendo su trabajo, que era ser testigo y dar testimonio de la luz. ¿Y esto cómo? ¿Cómo fue que Juan conoció y podía testificar de quién era la luz, de quién era Jesús? Pues la palabra mismo lo narra cuando al principio vimos que Juan desde el nacimiento, desde el vientre de su madre, fue lleno del Espíritu Santo. Ahora, ¿por qué les traigo a colación esto? Recuerden también la ocasión en que Jesús les pregunta: ¿ustedes quién creen que soy? A los discípulos. Y muchos dicen un profeta, Elías. ¿Y ustedes? Entonces Pedro responde: tú eres Jesús, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dice: esto no te reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Fue una obra, una revelación del Espíritu Santo a Pedro. El Espíritu le reveló a Pedro quién era Jesús. Y entonces él pudo dar testimonio de quién era Jesús, porque el Espíritu Santo se lo reveló. Entonces, al ser Juan lleno del Espíritu Santo desde el vientre, ya podemos entender por qué tenía tanto conocimiento y podía ser testigo y dar testimonio de la luz. Juan, porque el Espíritu Santo se lo había revelado. Ahora, ¿qué nos indica esto? ¿Cómo lo aplicamos a nuestra vida? Qué importante es tener una relación de intimidad con el Espíritu Santo. Porque no importa cuánto leamos la palabra simplemente, si no la escudriñamos y si el Espíritu Santo no nos revela y abre nuestro entendimiento, no podremos conocer. Mire que los fariseos, los eruditos judíos, conocían la palabra, medio la estudiaban, pero nunca tuvieron una relación con el Espíritu Santo. Pedro sí. Por eso Pedro pudo dar testimonio de quién era Jesús, el Hijo de Dios. ¿Cómo Juan lo hizo? Por el Espíritu Santo. ¿Y cómo tú y yo podemos ser testigos y dar testimonio de quién es Jesús, de quién es la luz, de quién es el Salvador? Si tenemos una relación con el Espíritu Santo que nos revele y abra nuestro entendimiento y nuestros ojos se abran para ver quién es Jesús realmente. Entonces, cuando aprendemos a conocer a Jesús a través de la palabra y de la revelación del Espíritu Santo, entonces entendemos a quién seguimos, entendemos a quién servimos, entendemos quién fue el que dio su vida por nosotros y lo valioso de la salvación, el derramamiento de su sangre, la importancia de lo que Él hizo. Entonces lo podemos entender y entonces lo podemos compartir y dar testimonio de esa verdad, dar testimonio de la luz porque hemos conocido la luz. Entonces el Espíritu Santo, por medio de la palabra y la obra que Él hace, Él nos enseña y nos permite entender quién es la luz, quién es Jesucristo. Por esa razón, Juan podía dar testimonio. Como dice el versículo 7, este vino como testigo para testificar de la luz a fin de que todos creyeran por medio de él. Sus palabras no eran solamente de conocimiento, solamente de profecía anunciada, solamente de letra escrita. El Espíritu Santo le daba el poder para que esa palabra y esa letra que estaba en su conocimiento, Él la hiciera vida al hablar de un Dios que Él realmente conocía. La relación con el Espíritu Santo es importante en tu vida y en mi vida. Si no tiene sentido llamarnos cristianos o llamarnos hijos de Dios. Y termino con el versículo 8. Se refiere a Juan y dice: no era él la luz. Juan no era la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. Lo recalca claramente. ¿Por qué? Porque muchos en ese tiempo llegaron a creer que Juan realmente era el enviado, porque profeta, como habíamos visto, descendiente de profetas, aún de Aarón, de la línea sacerdotal, lleno del Espíritu, que hablaba con denuedo, con seguridad, porque él sabía lo que estaba diciendo y lo que enseñaba. Entonces muchos pudieron confundirse y pensar: eres tú, y obviamente lo hicieron. Muchos lo seguían a él. Pero él claramente les decía: yo no soy. Y la palabra lo recalca. Aquí Juan lo dice una vez más. No era Juan la luz. No era él la luz. Él vino para dar
testimonio de la luz a fin de que creyeran en Él. Qué importante trabajo y misión hizo Juan. Pero qué importante para nuestras vidas entender que esa llenura desde el niño, desde el vientre del Espíritu Santo, es lo que le dio la clave para hacer el ministerio que realizó. Para hablar de Jesús, para hablar de la luz, para tener la autoridad de llamarse realmente un testigo fiel de la luz de Cristo, de Jesús. Que el Señor nos permita a cada uno de nosotros buscar cada día esa intimidad con el Espíritu Santo, para que a través de la palabra el Espíritu Santo pueda abrir nuestro entendimiento y revelarnos cada día un poco más de quién es Jesús, nuestro Señor, nuestro Maestro, nuestro Salvador. No te quedes solamente con lo que has oído, con lo que domingo a domingo quizás te enseñan, con algún libro que aprendiste. Vamos en este estudio de la palabra a ir descubriendo día a día un poquito más de Jesús y de todo lo que pasó alrededor de Él. El Espíritu Santo será nuestro Maestro y nuestro guía para abrir nuestro entendimiento y conocerlo mejor. Permítame orar. Señor, gracias y realmente gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por la vida de Juan, porque a través de el trabajo que él hizo, del ministerio que él cumplió en esta tierra, Señor, él pudo anunciar y preparar el camino para que tú fueras, llegaras y hicieras la labor y el plan de salvación que tenías propuesto. Gracias, Señor, por la vida de él. Pero gracias sobre todo, Espíritu Santo, por haber usado como instrumento útil a Juan, haberle revelado a él la verdad de quién es Jesucristo, la verdad de la luz que él venía a anunciar, para que tuviera esa seguridad, ese compromiso, ese denuedo, ese poder y esa convicción para decir lo que decía. Señor, fue realmente un testigo fiel y dio testimonio real de Jesucristo. Te rogamos, Espíritu Santo, que nos permitas y sigas haciendo tu obra en nuestras vidas para entender la palabra, para conocer mejor a Jesús, para que nos reveles y abras nuestro entendimiento de a quién estamos siguiendo y sirviendo cada día y de cuál es su voluntad para nuestras vidas, cuál es el propósito de cada persona que está mirando en esta noche, Señor. Queremos ser testigos fieles, pero testigos que conozcamos de quién hablamos, que sepamos con seguridad esa intimidad que tenemos contigo y de eso podamos hablar. Señor, hay un mundo que necesita conocer a Jesús, que necesita conocer lo que Él hizo por cada uno de nosotros. Ayúdanos a ser fieles testigos de esa obra maravillosa y anunciar, Señor, el plan de salvación y el evangelio que nos mandaste a predicar. Bendigo a cada persona que está mirando esta noche, Señor, sus vidas, sus familias, sus trabajos y la palabra que está siendo sembrada cada día en sus corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por mirar. Rosario, le daré mis saludos a mi esposa Teresita. Gracias por mirar y compartir cada uno de estos videos. No se olvide de recibirlos, leerlos, mirarlos, leer la palabra que acompaña y compartirlo. Porque la palabra del Señor está para compartirla, para que todos conozcan quién es nuestro Señor. No se olvide, el día de mañana continuamos conociendo la vida de Jesús en orden cronológico. Si eres un cristiano y sigues el Evangelio de Jesucristo, es importante que conozcamos bien a nuestro Maestro, a Jesús. Que el Espíritu Santo nos ayude. Que descansen, una buena noche y hasta el día de mañana.